¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Básicamente lo que vamos a mostrar es cómo presentar un modelo econométrico en un reporte estándar, que es muy utilizado y muy frecuente en la presentación de los resultados. Básicamente, cuando realizamos la presentación de un modelo econométrico, debemos hacer referencia a lo que es nuestra variable dependiente. Nuestra variable dependiente corresponde a la variable salarios, por una parte, y de igual manera nuestra variable está expresada en logaritmo. Es un modelo de corte transversal. Hemos estimado dos modelos alternativos, modelo 1 y modelo 2. Estos modelos han estado estimados por el método de mínimos cuadrados ordinarios. Para el primer modelo, está básicamente conformado por tres variables explicativas: la variable género femenino, la variable educación y la variable experiencia laboral. En nuestro modelo alternativo, que es nuestro modelo número 2, tenemos dos variables explicativas adicionales. Una por una parte, lo que es la experiencia laboral elevada al cuadrado, y por otra parte también lo que es la variable dicotómica casado, ¿no? De igual manera, ¿qué es lo que expresamos o qué es lo que debemos interpretar en ambos modelos? La consistencia en los signos. Debemos, básicamente, si por ejemplo la variable género femenino es negativa, debe tener una consistencia estadística a ser negativa en ambos modelos. Y por otra parte también verificamos lo que es el nivel de significancia estadística, ¿no? En el reporte estándar se plantean 3 niveles de significancia estadística, de 3 estrellitas o 3 asteriscos, que básicamente significa un nivel de significancia del 1%, básicamente 2 estrellitas, que significa un nivel de significancia estadística del 5%, y por otra parte una estrellita o un asterisco, que significa un nivel de significancia del 10%, o en su defecto un nivel de confianza del 90%. De igual manera, vamos a apreciar en nuestros casos que cuando tenemos una variable dependiente que está expresada en términos logarítmicos, y por otra parte tenemos variables explicativas que están expresadas en términos lineales. Por lo tanto, la interpretación corresponde a una semielasticidad. Cuando ambas variables, tanto la dependiente como la variable explicativa, está expresada en términos logarítmicos, la interpretación de los coeficientes corresponde a elasticidad o elasticidades, si es que todas las variables explicativas estuvieran con logaritmo. Y por otra parte, si mi variable dependiente, mis variables explicativas no están expresadas en logaritmo, corresponde a una interpretación estándar de una pendiente, ¿no? Es decir, en cuanto aumenta o disminuye una variable dependiente cuando la variable explicativa se incrementa en una unidad. Por otra parte, dentro de un reporte econométrico estándar, debemos reportar, valga la redundancia, lo que es el número de observaciones, lo que es el R cuadrado y lo que es el R cuadrado ajustado. Hay que tomar en cuenta en que hay una trampa del R cuadrado ajustado. En la medida que incrementamos más variables explicativas, el R cuadrado ajustado tiende a incrementarse. Por lo tanto, la regla más general, en vez de considerar el R cuadrado en la interpretación, es más recomendable considerar el R cuadrado ajustado. En este caso, por ejemplo, si consideramos para el modelo 2, las variables explicativas incluidas en este modelo explican en 42% la variable dependiente, en relación con el modelo 1, que explica aproximadamente un 37% en la variabilidad del modelo, de la variable dependiente, ¿no?
Por otra parte, de igual manera, la prueba, debemos reportar la prueba de hipótesis de normalidad. Usualmente la más conocida es la prueba de hipótesis Harkevera, en el cual debemos verificar que la probabilidad debe ser de forma preferible superior al 10%. En este caso, el modelo 2, por ejemplo, tiene una probabilidad superior al 10% en comparación con el modelo número 1. Y por otra parte, de igual manera, cuando comparamos modelos alternativos, en este caso a través de la prueba de Wald y a través de la razón de verosimilitud, vamos a verificar de que existe una diferencia estadísticamente significativa entre lo que es el segundo modelo y el primer modelo de forma respectiva. Ese nivel de diferencia estadística lo podemos verificar a través de lo que es de lo que es el nivel de significancia estadística. De igual manera, cuando comparamos modelos rivales, también tenemos lo que es el criterio de información de Akai. ¿Qué implica esto? Que seleccionamos el modelo que tenga el menor valor. En tal sentido, si yo comparo el valor del modelo 1 y el modelo 2 presenta el menor valor. Por ejemplo, esto se interpreta como el modelo más parsimonioso y por lo tanto el mejor modelo en términos de este criterio de información. De igual manera, bajo la lógica del criterio de Schwartz, para efectos comparativos, seleccionamos el modelo que tenga el menor estadístico de criterio de información. De igual manera, bajo este conjunto, bajo estas dos estadísticos de Schwartz, el modelo que tiene el menor valor corresponde al criterio de Schwartz. Y por otra parte, debemos verificar también de que el modelo no tenga problemas de heterocedasticidad. Esto significa que las probabilidades, tanto de Goldfeld-Quandt como de Harrison-McCabe, deben ser superior al 5 y al 10% de forma respectiva. En ambos casos, modelo 1 y el modelo 2 no tendría problemas de heterocedasticidad. El BIF o en inglés el FIP, que es el factor inflacionario de varianza, debe ser menor que 10. Efectivamente, para el modelo 2, este valor es superior a 10, toda vez de que hay dos variables que están altamente relacionadas. Hablamos de la experiencia laboral y de la experiencia laboral al cuadrado, ¿no? Toda vez que la experiencia laboral al cuadrado se calcula a partir de la experiencia laboral. Por lo tanto, ahí sí digamos que tenemos un problema de alta correlación entre las variables explicativas. Y por otra parte, las pruebas de especificación matemáticas, como es la prueba RESET y la prueba de Rein. La prueba RESET nos dice de que en el modelo no existen términos cuadráticos, tanto en las variables explicativas, lo cual en ambos casos se rechaza. Y por otra parte, a través de la prueba de arcoíris o análisis de Rainbow, nos señala la hipótesis nula de que las variables serían lineales. En ambos casos, para el modelo 1, esta hipótesis nula es rechazada a un nivel de significancia del 10%, mientras que en el modelo 2 la hipótesis nula no es rechazada, ¿no? Por otra parte, también dentro de un reporte econométrico estándar debemos verificar cuál es el residuo, cuál es el error estándar o el valor en términos de los residuos. Usualmente esto lo hacemos para comparar cuál de ellos tiene el menor valor. Si comparamos en ambos casos, el menor valor lo tiene el modelo 2.
Y por otra parte, la prueba estadística F evalúa la hipótesis nula que de forma conjunta todas las variables explicativas son iguales a 0. En ambos casos se rechaza esa hipótesis nula, por lo tanto, eso nos demuestra de que las variables explicativas en cada modelo son estadísticamente significativas y de forma conjunta, a manera de conclusión, siempre debemos comparar en primer lugar. Muchas veces nosotros tenemos que elegir o comparar modelos rivales, independientemente de cuál sea el mejor modelo. Debemos verificar la consistencia en los resultados, es decir, de que el efecto de una variable sobre otra no dependa del modelo, sino básicamente exista una consistencia en el signo, una consistencia en el nivel de significancia estadística. Y por otra parte, ya si evaluamos de que independientemente de los modelos, se mantiene esa consistencia en el efecto, se mantiene esa consistencia en el nivel de significancia estadística, podemos estar seguros de que una variable incide positiva o negativamente sobre otra variable. Y por otra parte, podemos darnos cuenta también de cuáles serían las magnitudes en los efectos. Por otra parte, si quisiéramos comparar entre modelos, hay algunas reglas que debemos siempre tener en cuenta. La primera, una regla laxa, suave, es la regla del R cuadrado ajustado, pero sin duda alguna la regla más importante es que el modelo econométrico debe cumplir con todos los supuestos de especificación econométrica. ¿Qué significa eso? Significa de que no debe tener problemas de normalidad, no debe tener problemas de heterocedasticidad, no debe tener problemas de multicolinealidad. Muchas veces los criterios de información también nos ayudan a decidir cuál es el mejor modelo. Hablamos del criterio de Akag, de Schwartz, razón de verosimilitud o inclusive también las pruebas de Wald. Y por otra parte, también debemos verificar que los signos estén conforme a la teoría y conforme a lo que esperaríamos para que no exista ninguna inconsistencia de tipo teórico. Entonces, estos son los elementos principales para la presentación de un modelo econométrico como un reporte estándar.